Shavua Tov a todos nuestros amados que nos siguen por medio de la red de Facebook. Hoy comenzamos entonces el libro de la Torá, Génesis. Entonces la enseñanza se titula Bereshit, en el principio. Lo cierto es que allí vemos la creación del hombre, ¿verdad? Y vemos la formación que el Eterno hace en el hombre. Si yo diera un título a la enseñanza de hoy, yo pusiera como título ¿hasta qué punto queremos la transformación? Entonces, los rabinos hablan de Génesis capítulo 1, cuando el Señor dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hablan pues de una separación, porque ellos señalan y se refieren a ese hacer de Elohim con respecto al hombre, de una formación espiritual del alma y del espíritu. Más en el capítulo 2 entonces se ve cuando entonces el Señor toma el polvo de la tierra hacia Adán, y de la costilla o de su lado saca entonces o hace a la mujer, y los dos son una sola carne. Entonces hay una formación del Eterno, ¿verdad? Hay una formación que viene del cielo y una formación que viene de la tierra, que es natural. Y la voluntad del Señor precisamente está en la formación del cielo, lo que Él nos dijo en aquel libro. Por ejemplo, el Salmo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la formación, y ahí voy, por eso el título del mensaje, hasta qué punto nosotros queremos o anhelamos la transformación. La transformación trae consigo dolor. Entonces, por ejemplo, Salmos 56:8, esto lo compartí con los amados de la congregación, dice, una traducción dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Lo que quiere decir que hay una transformación que te saca las lágrimas, porque la transformación duele. Si no hay transformación, no hay fruto. Es decir, los frutos vienen por medio de la transformación, pero la transformación viene por medio del espíritu. Escucha, la única manera de que el hombre sea transformado es a través del espíritu. Tú no vas a ser transformado por palabras humanas, no vas a ser transformado por psicología, no vas a ser transformado por tu propia fuerza. La única manera que el hombre puede ser transformado es por el espíritu del Señor, porque cuando éramos un espíritu es que Él precisamente formó nuestro espíritu. Zacarías, como he dicho y lo vuelvo a repetir, dice: yo Adonai que formo el espíritu del hombre. Pero esa formación o esa formación que se pierde por la carne y la sangre, en parte vuelve a venir a nosotros a través del espíritu, a través del trabajo y la intervención del espíritu en nuestras vidas. Entonces, los frutos vienen por la transformación, y la transformación viene por el espíritu. La evidencia de que el Señor está trabajando en mí y que yo estoy siendo transformado son los frutos del espíritu. Por eso es que en los frutos del espíritu está la paciencia, está la benignidad, el amor, está el gozo, porque tengo que aprender a amar, tengo que aprender a esperar, tengo que aprender a gozarme en las luchas, en las pruebas, y hay un sinnúmero de cosas. Pero lo que pone uno un poquito, tú sabes, es que dice Rav Shaul que los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos. Pero con respecto a la mala formación o a los frutos de la carne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hay una transformación que me va a alinear con mi destino, pero también con el destino celestial, infinito, por los siglos de los siglos. Entonces, cuán importante y cuán necesaria es la transformación en nosotros, y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a ser transformados, porque la transformación tiene una cuota de dolor.
En la transformación es que yo empiezo a conocer los pensamientos que Él tiene para mí. Por eso el profeta Jeremías dice, tengo pensamientos de bien y no de mal. Fíjese, el Salmo 139, la segunda transformación, que realmente es la primera, cuando el Señor le hablaba al Espíritu, David dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Esa es la primera, cuando el Señor estaba formando mi alma y mi espíritu en el cielo. En tu libro estaban escritas, todas aquellas fueron formadas, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Como expliqué anteriormente, ya cuando entonces entra la carne y la sangre, fueron luego formadas lo que el Señor me dijo cuando yo era un espíritu. Pero después dice, cuán preciosos me son, oh Señor, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Entonces, en la medida que yo voy siendo transformado, yo voy conociendo el pensamiento del Señor en mi vida. Repito, el profeta decía, tengo pensamientos de bien y no de mal, porque la buena voluntad agradable y perfecta del Señor para nosotros es buena y no es mala. Pero entonces, nosotros tenemos que entrar en ese proceso de formación y tener un corazón humilde. Escuche, si no hay corazón humilde, si no hay corazón dispuesto, sea la humildad como usted la quiera ver, porque la humildad se manifiesta, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, con ciertos frutos. Pero también la altivez se manifiesta por ciertos frutos. El corazón humilde realmente es el que puede ser transformado por el Señor. Porque cuando el corazón es humilde, escucha, un corazón humilde es un corazón que entiende que aunque ha fallado, tiene la esperanza en el Señor. Que aunque ha fallado, tiene la disposición de rectificar. Aunque ha fallado, tiene la disposición de pedir perdón. Y si es posible, restituir. Es un corazón humilde. En consecuencia, por estar cerca el Señor de ti, tú puedes ser transformado. Pero un corazón altivo, de hecho, ya el Señor lo está mirando de lejos. Y si el Señor te está mirando de lejos, tú jamás serás transformado. Y si no eres transformado, pueden venir consecuencias muy fuertes hasta perder la vida eterna. Por eso es que, bueno, allí, en ese respecto, el Señor es quien va a juzgar. Uno de los aspectos que a mí me llama mucho la atención es la transformación, por ejemplo, que vivió Rab Shaul, que vivió Pablo. Porque siempre, o en mi caso, algunas veces se me salen las lágrimas viendo la actitud de Pablo ante la situación del Evangelio y el impacto tan poderoso que él tuvo por parte del Espíritu Santo en su vida, que lo transformó, o mejor dicho, que empezó a transformar, y él empieza a ver la vida desde otro punto de vista. Para Pablo y para cualquier judío de aquel entonces, perseguir a los creyentes en Yeshua, pues era un acto de justicia. ¿Por qué? Porque la enseñanza que se les daba con respecto a Yeshua es que era un hombre blasfemo, era un hombre pecador que se hizo ser Dios. Y no entendían. Ahora, no quiero que se levante antisemitismo con eso. Te das cuenta que los judíos, te das cuenta, una parte de los judíos, porque acuérdense que los judíos fueron los que llevaron el Evangelio tanto a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta posición es bien importante con respecto a recibir pues la transformación que viene de parte del Señor y aceptar los retos en la vida, porque una transformación te va a llevar a retos, te va a llevar a dolor, te va a llevar a situaciones donde vas a tener, como dijo un predicador, la evidencia y vas a tener la palabra. La evidencia es que no veo nada, la palabra es que el Señor te dice lo vas a ver. La evidencia es que el Señor te dice te voy a bendecir y tú no ves nada. Esa es la evidencia, pero la palabra dice yo soy fiel y lo voy a hacer. La evidencia es no puedes tener un hijo. La palabra es te voy a dar un hijo. La evidencia es
las circunstancias en tu vida, tú las ves oscuras. Pero en tu libro están escritas muchas cosas que yo te dije que iban a pasar porque yo soy fiel. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Señor? Un corazón humilde. Cuando cae entonces el poder del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y empieza entonces el Evangelio, precisamente Kefas toma un lugar de liderazgo en la comunidad mesiánica, y por la sombra de Kefas hasta los enfermos eran sanos, toma lugar, habla, se convierte en 3.000, se convierte en 5.000, y era un líder. Ahora Yeshua le había dado las llaves y le había dicho: sobre esa casa edificaré mi Kehilá. Kefas, mira, toma las llaves. O sea, le había dado un lugar de liderazgo. Sin embargo, Yeshua tiene que tratar con él para que él entienda que los gentiles, que las naciones también tienen derecho al pacto con Israel y a la bendición por medio de aquella palabra que el Señor le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, todos los goín, todos los gentiles, todas las naciones del mundo, incluyendo por supuesto Israel, que es la primicia, Israel, que es el primogénito. Entonces, la situación al principio comienza muy bien, aquel poder glorioso, aquel estremecimiento, lenguas de fuego, etcétera, se empieza entonces a multiplicar la salvación, las buenas nuevas, pero ellos se quedan allí. Entonces el Señor tiene que de alguna manera sacarlo. Permite la muerte de Esteban y empiezan a ser esparcidos, porque el Señor le da la palabra y le dice: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sin embargo, nos damos cuenta cuando leemos el libro de Hechos que a Kefas lo estaban persiguiendo, lo toman, lo amenazan, lo meten preso. El pueblo empieza a orar por él. Hay una manifestación gloriosa y sale de la cárcel. Pero también pasa algo en Samaria. En Samaria dice la Escritura que precisamente por la muerte de Esteban, que salen entonces, bueno, Yeshua lo dijo: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y por eso es que entonces Rab Shaul tiene que salir de Jerusalén a conquistar otros sitios. Cuando hay entonces esto en Samaria, bueno, el poder del Espíritu llega de una forma impresionante por medio de Felipe, que descendió a una ciudad, Hechos capítulo 8, verso 5 de Samaria, donde les predicaba. Los espíritus inmundos salían dando grandes voces, paralíticos, cojos eran sanados, reciben el bautismo del Espíritu Santo y ponen las manos. Aquello fue tremendo y poderosísimo. Pero en el capítulo 9, entonces empieza narrando la conversión de Rab Shaul, o la conversión de Pablo. Nosotros vamos a hablar hoy un poquito nada más, porque tengo muy poco tiempo, el costo de la transformación de Rab Shaul. Y por eso yo le digo: ¿hasta qué punto nosotros estamos realmente abiertos, nuestro corazón está abierto a ser transformado? Si queremos ser transformados, debemos entender que una transformación requiere esfuerzo y trae dolor. Pero la palabra también dice que esos dolores, ¿verdad? La palabra también dice que esa tribulación, ¿verdad?, momentánea, nos lleva o trae un eterno peso de gloria. Peso de gloria. Porque el Señor nos está transformando, nos está llevando a como era en el principio. Entonces, nuestro hermano Rab Shaul, en su condición de judío, pues para él era justo buscar a los cristianos y matarlos. ¿Por qué? Pues estaban siguiendo a un apóstata, estaban siguiendo a un hombre que estaba queriendo desviar a Israel de su propósito. Y va justo a Damasco. Muchos estudiosos dicen que en Damasco estaba una comunidad mesiánica. Estaban también los esenios, y era una comunidad que se había apartado y de alguna manera pues le dedicaban tiempo a las escrituras, los estudiosos, los que se metían con la palabra, era precisamente allí en Damasco. Entonces, una comunidad bien relevante, bien importante, y Rab Shaul como que, bueno, mira, yo soy un hombre muy importante, yo soy un hombre celoso por la Torá, porque esta gente está desfigurando la Torá. O sea, completamente ido de lo que es la formación del cielo
Por eso es que, wow, con razón después el Señor dice, yo le mostraré a él qué tanto debe sufrir por causa de mi nombre. Sufrimiento es transformación. Y yo quiero decirte que es que no vas a tener una vida de sufrimiento toda la vida, y vas a sufrir y a llorar y sufrir y llorar porque ese es el Evangelio. No, yo no voy a ir a esos extremos, pero yo sí sé que transformar a esta antigua naturaleza, oye, eso va a tener que sacar algunas lagrimitas porque no se va a querer someter. Y entonces ahí hace falta la disposición de nuestro corazón y la ayuda del Espíritu Santo. Lo cierto es que él, cuando va, me imagino, a esa comunidad, es cuando tiene entonces el encuentro. Mas yendo en camino aconteció, Hechos capítulo 9, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, es decir, la gloria, la Shekinah, la presencia del Señor. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Hay muchas veces que nosotros queremos que el Señor nos diga todo desde el principio. El Señor, levántate, entra a la ciudad y yo te voy a decir, cuando entre a la ciudad, lo que debes hacer. Por supuesto, el Señor le da la revelación, vas a ir a tal parte porque yo voy a enviar a fulano, y así pasó. Ananías, cuando el Señor le dice, mira, anda a tal parte, y ahora, ¿a quién? Verso 13 del capítulo 9, de hecho, dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento me es escogido para llevar el nombre, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esa es la pregunta. Quizás nuestra transformación tenga que ver con el padecimiento por nuestro Mesías, por la verdad, por la justicia, por el nombre de Él. Y allí comienza entonces algo que se llama transformación. Ahí comienza entonces las lágrimas. Ahí comienza entonces el trato del Señor con Rab Shaul. Entonces él iba a Damasco a asesinar a otros. Iba a Damasco porque dice la Escritura que le tenía miedo. No creía en él. Entraba de casa en casa buscando para prenderles y ponerlos presos. Entonces, ¿quién va a creer en él? Ese hombre consintió en la muerte de Esteban. Cuando fue apedreado, él estaba consintiendo eso. Y tiene toda la autoridad del Sanedrín no mesiánico para buscar a todos, entrar a sus casas y meterlos presos. Y precisamente es allí donde él comienza a predicar. Porque el Señor se le revela, lo llena del Espíritu Santo, le da lo que por la boca del Señor tiene para él. Caen entonces sus escamas de los ojos y se encuentra con que, aunque haya sido formado a los pies de Gamaliel, aunque haya tenido, ser formado a los pies de Gamaliel es un estatus elevado, aunque haya sido miembro del Sanedrín, aunque los principales eran amigos de él y le daban autoridad, aunque que decir Rab Shaul era ponerse firme, aunque todas la influencia que pudo haber tenido, ahora iba a comenzar de cero, iba a comenzar algo que se llama transformación, y comienza precisamente en aquel lugar donde él al principio fue porque lo habían enviado a buscar a creyentes, y está en Damasco. Dice la Escritura que el versículo 20 de Hechos 9, enseguida predicaba al Mesías en la sinagoga diciendo que este era el hijo de Adonai, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban el nombre? Este nombre. Y eso vino a llevarlos presos a los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Queremos ser transformados.
queremos que lo que escribió el Señor allá se cumpla aquí. Y comienza entonces lo fuerte, hacer morir al viejo hombre. Y pareciera que el Señor, este es el modo operandi del Señor. Y no solo eso, sino que después de tener un estatus elevado, económico, social, religioso, en todos los aspectos que tú quieras ver, resulta que ni siquiera los discípulos creían en él. Porque por un lado lo querían matar. Y dice aquí en la escritura, los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta porque sus hermanos querían matarlo. Pero si a este más bien se encomendó que buscara a esos cristianos que siguen aquel anatema llamado Yeshua, para ellos, en la mente de ellos, el Señor me libre de venir contra él. Pero eso es lo que decían hasta que Yeshua tenía demonio. Y si vamos al Talmud, barbaridades que ni siquiera las voy a decir. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¡Wow! Entonces yo tengo un tremendo estatus. Yo cuando decía que era formado a los pies de Gamliel, todo el mundo se me paraba firme. Yo tenía poder en mis manos, yo hablaba y se hacía. Los principales confiaban en mí, me ponían tareas que a nadie la podía hacer. Yo era Rav Shaul, quien fue formado a los pies de Gamliel. Pero ahora buscan para matarme. Y mis mismos hermanos en la fe ni siquiera creen en mí. No creen lo que Yeshua me dijo. No creen. ¿Qué ha pasado? ¿Estaré yo hablándole a alguien hoy? ¿Será que no creen en ti algunos? ¿Será que están buscando para matarte? Y hablo no de la muerte física, sino espiritual. ¿Será que tus mismos hermanos ni siquiera creen en ti? Entonces, ¿para dónde voy? Pero Señor, si yo creo en ti. Pero Señor, si tú me diste la oportunidad de servirte, yo lo que estoy diciendo es lo que me pasó. Pero estos me quieren matar. Los de adentro, los de afuera me quieren matar. Y los de adentro no creen en mí. Y eso trae como consecuencia entonces que la transformación siga en un hombre llamado Pablo o Rav Shaul. Y sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando. Y resulta que el que tiene misericordia de él es un hombre llamado Bernabé. El versículo 27 dice, entonces Bernabé, porque no creía en él, los discípulos, Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces un hombre es tocado por el Espíritu del Señor y tiene entonces compasión de aquel hombre. Cree en el testimonio de Rav Shaul, y es Bernabé el punto o la ficha que el Señor utiliza para que el ministerio de Rav Shaul explote, o mejor dicho, para que la transformación de Rav Shaul se haga de acuerdo a lo que está escrito en su libro. Por eso, cuando muchas veces nosotros tenemos llamado, saludamos a Neida, Ami, bendiciones Neida y todos los que nos están oyendo en este momento, bendiciones, un abrazo en Yeshua. Por eso es que cuando hay un llamado y no creen en nosotros, ni los de adentro ni los de afuera, vamos por buen camino. ¿Sabes por qué? Porque eso forma parte de la transformación. Y la evidencia de la transformación son los frutos del Espíritu.
Porque ahí te pide paciencia. Ahí te pide amor. Tienes que amar a los que te maldicen. Tienes que bendecir a los que te maldicen. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que nuestro hermano Bernabé fue entonces el que tuvo misericordia de un rabino muy respetado, pero que de la noche a la mañana cae su estatus y cae todo, y nadie cree en él. Y los que lo habían levantado antes y lo exaltaban porque era el gran rabino formado a los pies de Gamliel, lo estaban buscando para matarlo. Entonces vamos un momento a Gálatas capítulo 1, del verso 15 en adelante. Dice: pero cuando agradó al Señor, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hay una traducción que dice: pero aún antes que yo naciera, Adonai, Dios, me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles las buenas nuevas acerca de Yeshua. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Es lo que está diciendo acá. Esta es otra traducción. Me gusta esta. Reina Valera dice: pero cuando agradó al Señor, me apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Damasco, tengo que ir rápido, era precisamente el lugar donde estaban los creyentes, era precisamente el lugar donde él iba primero a buscar a aquellos creyentes que estaban allá para ejecutarlos, para meterlos presos, matarlos, qué sé yo, lo que tenía que hacer. Pero precisamente por haber allá esa comunidad importante en el mesianismo, pues él está allá. Ahora, ¿qué está haciendo allá? La mayoría de los estudiosos dicen que se estaba preparando, y eso entra en la formación, tu preparación. Nosotros bien sabemos que la preparación de una yeshiva, donde un rabino enseña a un discípulo, es de 3 años. Por eso Yeshua estuvo con sus discípulos 3 años. A los 3 años los despide y entonces los llama amigos. No los llamaré siervos, sino amigos. Entonces dice aquí: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Kefa y permanecí con él 15 días. Yo me imagino entonces Rab Shaul hablando con Kefa: oye, Kefa, בסדר, כן, בסדר. יש לי קצת בעיות, אתה יודע, למה, מה קרה לך? Tengo un problemita porque, bueno, tú sabes, yo buscaba antes los creyentes y la gente como que no cree mucho en mí. El proceso de formación. Yo me imagino: oye, Kefa, tú sabes que, bueno, tú traicionaste a Yeshua y tú, esa noche hiciste maldición y tú. Yo me imagino que Kefa: oye, sí, vale, sí, pero su amor fue tan grande que él me apareció a mí, ¿sabes? Cuando resucitó, su amor es tan grande que me dio otra oportunidad. Aquí estoy. Entonces, oye, yo ven esas palabras, no sé qué hablaron en 15 días, pero algo así. Me están buscando para matarme, Kefa, mis hermanos. Y los de adentro no creen en mí. Bueno, lo cierto es que él está aquí 15 días, dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Bueno, vamos a llevarla. Pero cuando agradó al Señor, me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo. Subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. En una parte donde dice que tuvo un Kefa 15 días. Creo que es en el libro de Hechos. Pero bueno, para ver a Pedro, pues aquí, aquí está. Y permanecí con él 15 días. Después de 3 años. Estudia 3 años en la comunidad de Qumran, es lo que dicen muchos estudiosos. Y de ahí entonces baja nuevamente a Jerusalén, o va a Jerusalén, y ahí se reúne con Kefa, con Pedro. Pero no había ninguno de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el presidente de la comunidad mesiánica. Dice:
En esto que os escribo, he aquí delante del Señor que no miento. Después fui a la región de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las congregaciones de Judea que eran en el Mesías. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban al Señor. Bueno, se oía entonces: oye, tú sabes, Rab Shaul, el que buscaba, ahora está predicando la fe. No había fotografía, no había Facebook para ver quién es, si lo veo por ahí, no, sino que se oía la voz de aquel hombre. Lo cierto es que el verso 2 dice: después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Entonces el Señor lo llama. Tiene una tremenda formación académica, pero aquí está, no es lo académico muchas veces, sino la formación del cielo, lo que te hace llegar a tu destino, por medio de la ayuda del Espíritu Santo y la transformación que Él hace. Entonces puede ser muy académico porque fue formado a los pies de Gamliel, pero entonces tuvo que ir 3 años a formarse allá en Damasco, dicen muchos. Tiene que ponerse bajo autoridad de sus maestros. Y aparte de eso pasa 14 años hasta que vuelve entonces a subir a Jerusalén. Entonces, ¿cómo es que muchas veces entonces creemos que si el Señor me llamó, sí, el profeta dijo que me llamó, que fuera a las naciones y tal, y que sé yo, no, sí, mañana mismo compro el pasaje porque no, arrebato, lo mío, lo bajo, ahora mismo, y ya, y nos entra aquella desesperación? Entonces, ¿dónde está la paciencia? Entonces, pareciera mentira, pero ve acá, si este hombre era papá de los helados, y aparte de eso, Yeshua le aparece. Listo por un ministerio. O sea, ¿qué más vas a aprender? ¿Qué más? Ya estás listo. Y tiene que pasar 14 años. Muchos dicen 15 con el proceso de conversión y todas estas cosas. 15 años un sabio tiene que esperar para que el Señor entonces cumpla parte de su propósito, porque tiene que ser transformados en áreas de su vida para poder dar los pasos correctos en el destino que el Señor tiene marcado para él. Algunos dirían: atraso, Satanás, los demonios, brujería, hechicería, no sé qué pasa, aquello, lo otro. Pero, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué pensaría Rab Shaul cuando tiene que estar entonces 14 años tranquilito? Sus hermanos buscando para matarlo y los discípulos no creyendo en él. ¿Qué les parece este llamado? ¿Qué les parece esta formación? ¿Qué les parece esta transformación? Para que podáis entender la voluntad agradable y perfecta. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser transformados? Bueno, el libro de Hechos, el capítulo 9, nos damos cuenta de la conversión, pero el 9:23 nos damos cuenta que Rab Shaul en Damasco, los judíos lo querían matar. Bernabé lo toma, lo lleva a los apóstoles, ya lo dije anteriormente, lo que pasa es que quiero ir cronológicamente para entender. Es entonces allí, en ese tiempo de soledad, cuando Bernabé nuevamente se acuerda de Rab Shaul, porque hubo una situación en Antioquía. El poder del Espíritu Santo, los gentiles se dieron cuenta: pero la salvación también es para ellos. Mandan a Bernabé de Jerusalén, del Sanedrín mesiánico, para que vaya a ver. Él ve las maravillas del Señor, lo que el Señor está haciendo con los gentiles, y va y lleva la notificación y lleva la noticia a Jerusalén. Entonces lo vuelven a enviar, y el hermano Bernabé, que fue un instrumento de bendición para Rab Shaul, entonces va a buscarlo. Oye, 14 años. Oye, este hombre tiene un manto, porque el que es espiritual sabe cuando otro hombre tiene un manto, así esté tranquilo, en su casa, en la cueva, en donde esté, tiene un manto. Hay algo sobre ese hombre, hay algo sobre esa mujer. Y eso lo vio Bernabé.
Entonces dice acá el capítulo 11 del libro de Hechos. Después fue, Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¡Wow! 14 años tengo que esperar. El Señor te dio una palabra. El Señor te llamó. El Señor te predestinó para darte la forma de su Hijo. ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, la transformación va a durar toda la vida, pero hay etapas del llamado que requieren tiempo para cumplirse. ¿Quién podría pensar que un hombre tan preparado, con tan buenos maestros, con tan potente experiencia de ver al mismo Mesías aparecerle, la gloria del Señor sobre él, quién podría pensar que tiene que esperar 14 años para que un hombre sea llamado a misericordia? Bernabé, y se acuerda, oye Pablo, vamos a ver, Rab Shaul, vamos a ver, oye, ¿será que te animas ahí conmigo? Pues tenemos una obra por allá en Antioquía, pero ¿qué te parece si vamos? Y ahí es entonces cuando explota el ministerio de Rab Shaul, y cuando el Señor sigue la formación, pero da cumplimiento a lo que está escrito en el libro. Entonces, yo quiero dejarlo hasta aquí, pero quiero decirle que la transformación duele, y duele porque estamos siendo formados a la imagen de su Hijo. ¿Y a quién le duele? ¿A quién es que le duele? A la carne, porque la carne se resiste a la formación. Pero, como dije anteriormente, los frutos vienen por la transformación, pero la transformación viene por el Espíritu. Nadie va a conocer la voluntad agradable y perfecta del Señor, sino por el Espíritu del Señor que transforma nuestras vidas. Y podríamos seguir hablando de Rab Shaul, todo lo que pasó después de esto, el enfrentamiento que tiene allá, que lo habla en el libro de Gálatas, con Kefa, con los de la circuncisión, etcétera, etcétera, y toda su vida. Pero el Señor les había dicho: hey, pon la mano sobre él y órale, porque yo le voy a enseñar cuánto debe él sufrir por causa de mi nombre. Específicamente el Señor lo dijo así, y así pasó. No quiere decir que el camino de la besoraja violado del Evangelio sea sufrimiento, lloro y lágrimas, porque voy a decirte algo: él lloró su transformación, pero él siempre estuvo gozoso. Y cuando hablo de siempre estuvo gozoso, no es que lloró cuando tuvo que llorar, se puso triste, pero nunca negó la fe, pero nunca, jamás volvió atrás, nunca intentó dejar nada, siguió adelante, siguió la meta, y a lo último de su vida, pues puso su cuello para ser degollado y morir en victoria y recibir lo que el cielo tenía para él. Y finalizo 2 Corintios capítulo 11, verso 23. 2 Corintios 11, 23. Son ministros del Mesías, como si tuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de nación, de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las congregaciones. El verso 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para reprenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
sea, pero me habla de amor, me habla de paz, me habla de esperanza, me habla de gozo, me habla de fe. Qué hermosa transformación. Y cuando nosotros vemos esto, yo digo, wow, Señor, wow, ayúdanos. Cuando Rafael, bueno, hay puntos que faltaron, pero él tiene que ir a Jerusalén para la aprobación. Viene de Jerusalén, el Espíritu Santo habla, Antioquia, apartarme a Bernabé y a Pablo para la labor que le tengo. Y él le dice, está bien. Él le dice en el libro de Gálatas, le dice, está bien que vaya, pero no olvides los pobres. ¿Quiénes eran esos pobres? Aquellos santos de Jerusalén, como la palabra lo habla también en Romanos. ¿Quiénes eran esos santos de Jerusalén? ¿Sabes quiénes? Los que comenzaron, los que vendieron sus pertenencias para poner su dinero a los pies de los apóstoles. Eso era, le están diciendo, está bien, tú vas a ir a los gentiles, muy bien, nosotros como pilares te autorizamos para que estés bajo autoridad, pero no te olvides de los pobres. Y él dice que hice esto, fui solícito en hacer esto, en recordarme de los pobres. ¿Qué pobres? Aquellos que sin importarle las consecuencias vendieron lo que ellos tenían para ponerlo a los pies de los apóstoles, para que el evangelio fuera entonces llevados a las naciones. Y siempre, hey, tú vas a ir a los gentiles, vas a ir a los de allá, ellos son nuevos, nosotros nos hemos comido las verdes, y ahora que vamos a comenzar las maduras, por favor, vas a ir allá, pero acuérdate de los pobres. Tenían que aceptar que él fuera a los gentiles, a las naciones, porque el Señor dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, aquellos pobres que habla el libro de Hechos, que vendían, que compartían el pan, siempre fueron tomados en cuenta, fueron honrados por los apóstoles y por el pueblo cuando el evangelio creció. Y siempre la escritura hablaba. Y ahí mismo en el libro de Hechos dice que un profeta dijo que venía una hambruna y lo primero que se dijo es, vamos a enviar entonces ayuda a los hermanos que están en Judea. El Señor nos ayude a saber sembrar, que el Señor nos ayude en nuestra formación, que el Señor nos ayude a que podamos entender la voluntad agradable y perfecta del Señor. Se me acaba el tiempo, será hasta la próxima semana. Y de aquí un gran abrazo y shalom.